Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy traemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha envuelto a la prensa y a los fans en un mar de especulaciones. Vamos a desgranar el famoso juego de celos, que presuntamente rodeaba a Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Fue real? ¿Cómo se rompió? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que han salido a la luz y que pintan un cuadro bastante interesante. Si son fans de las historias detrás de las cámaras, de las dinámicas entre celebridades, o simplemente curiosos por saber qué pasa cuando la fama se mezcla con las relaciones personales, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta el contenido que creamos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Hemos visto a Demet Özdemir y a Can Yaman brillar en la pantalla, conquistando corazones con su química en Erkencikus. Y como suele suceder cuando dos actores tienen tanta conexión en pantalla, los rumores de una relación fuera de ella no tardaron en aparecer. Pero lo que ha trascendido recientemente y que ha sido la chispa para este vídeo, es cómo se habría gestionado, o más bien, cómo se habría roto ese supuesto juego de celos que, según algunas fuentes, envolvía su relación. Se habla de estrategias de mantener el interés, e incluso de cómo esas mismas estrategias podrían haber sido el principio del fin. Vamos a repasar lo que se dice, lo que se especula y lo que las personas cercanas a ellos han insinuado. La historia que ha circulado es que al principio, esta dinámica de juego de celos podría haber sido deliberada. Piensen en ello, en el mundo del espectáculo, mantener un aura de misterio, de inaccesibilidad, a veces funciona para mantener el interés del público y de los medios. Y si hablamos de una relación naciente o de una química que se quería potenciar para la promoción de un proyecto, esta estrategia podría haber sido tentadora. Se rumorea que tanto Demet como Can, o quizás uno de ellos orquestando más que el otro, habrían utilizado esta técnica de aparecer y desaparecer, de generar pequeñas tensiones o rivalidades mediáticas para mantener viva la llama de la curiosidad. Esto podría haber incluido salidas con otras personas, gestos interpretados como celos públicos o comentarios ambiguos en entrevistas. Era como un baile sutil de poder y atracción, diseñado para mantener a todos atentos a su vínculo. Imaginen la escena, una pareja joven exitosa, con una química arrolladora en pantalla. El público quiere creer que esa magia traspasa la ficción. Y si se sabe que hay algo más, o si se siembra la duda, la atención mediática se multiplica. Se dice que esta estrategia, si es que lo fue, funcionó maravillosamente al principio. Las redes sociales ardían con cada foto compartida, con cada like, con cada comentario y especialmente con cada ausencia. Las pistas de celos, fueran reales o provocadas, eran combustible para los tabloides y los foros de fans. Era un ciclo de atención que beneficiaba tanto su imagen pública como, quizás, la dinámica interna de su relación, al menos en sus inicios. Este juego de mantenerse a un nivel controlado, podría haber sido una forma de mantener la relación excitante y de capitalizar el frenesí mediático. Sin embargo, como en todo juego, existe el riesgo de que las reglas cambien o que alguien empiece a jugar de forma diferente. Aquí es donde entra la parte de cómo se rompió el juego. Las versiones que han salido a la luz sugieren que esta estrategia, inicialmente pensada para ser controlada, se desbordó o se volvió insostenible. Podría ser que las líneas entre lo real y lo actuado se difuminaran, o que uno de los involucrados comenzara a sentir que las jugadas del otro eran demasiado riesgosas o hirientes. Los celos, cuando no son una herramienta de marketing bien manejada, pueden convertirse en un veneno para cualquier relación. Una de las teorías más fuertes es que Can Yaman, conocido por su temperamento apasionado y a veces impulsivo, habría sido el que más intensamente vivió o reaccionó a este supuesto juego. Se especula que él podría haber sentido que Demet jugaba con fuego, o que las actuaciones de celos por parte de ella, o la atención que recibía de otros, le resultaban genuinamente molestas y poco dignas de confianza. Esta versión habla de un Can que buscaba una conexión más auténtica y menos calculada, y que se cansó de las ambigüedades. Al sentirse herido o frustrado por las dinámicas que él percibía como manipuladoras, su reacción habría sido la de dar un paso atrás, o quizás, de manera más directa, confrontar la situación. Por otro lado, también se ha dicho que Demet Özdemir, una actriz más reservada y quizás más consciente de las implicaciones de las relaciones públicas, pudo haber sentido
O la presión de mantener este juego por más tiempo del que deseaba, o que las reacciones de Khan la hicieron sentir insegura. O tal vez, ella fue la que se dio cuenta de que el juego ya no era divertido ni beneficioso, y que era hora de jugar limpio, lo que para Khan pudo haber sido interpretado como una falta de compromiso con la dinámica que ambos habían establecido. Es un juego de dos, y cuando uno deja de participar o cambia la estrategia, el otro se ve obligado a reaccionar. Los medios turcos, que nunca escatiman en detalles, han publicado varios artículos y rumores al respecto. Se habla de discusiones, de malentendidos, y de cómo la constante exposición y la presión de mantener una imagen de pareja deseada pudo haber afectado su relación de forma negativa. La idea es que lo que empezó como una forma de añadir picante y mantener el interés, terminó por crear una brecha de desconfianza o de desgaste emocional. Cuando los celos dejan de ser un juego y se vuelven una fuente de inseguridad y conflicto real, la relación está en peligro. Una hipótesis interesante es que una vez que la relación se volvió más seria, o al menos más pública y examinada, el juego de celos se volvió contraproducente. Si antes servía para generar atención, ahora podía ser visto como una falta de madurez, de estabilidad, o como una señal de que la relación no era lo suficientemente sólida como para soportar la presión. Quizás para Demet era importante proyectar una imagen de seriedad y compromiso, y el juego de Khan, o lo que ella percibía como tal, no encajaba con esa visión. Y aquí viene la parte clave de cómo se rompió. Las filtraciones apuntan a que hubo un punto de quiebre donde la paciencia se agotó. Para Khan, pudo ser la frustración de sentir que no se le tomaba en serio, o que las jugadas de Demet lo hacían sentir inseguro. Para Demet, pudo ser el cansancio de la volatilidad, o la necesidad de una relación más estable y predecible. La ruptura, según se rumorea, no fue amistosa en el sentido de mantener las apariencias de una manera continua. Hubo un final, y ese final se cree que estuvo directamente relacionado con este desgaste o esta confrontación de los celos como herramienta. Las entrevistas posteriores, tanto de Demet como de Khan, aunque cautelosas, han dado algunas pistas. Demet ha hablado de la importancia de la paz mental y de relaciones sanas, mientras que Khan ha expresado su deseo de privacidad y de ser tomado en serio como profesional. Estas declaraciones, leídas entre líneas, podrían interpretarse como un reflejo de las dificultades que vivieron con la presión mediática y las dinámicas de su relación. Entonces, ¿cómo se rompió este juego? Parece que fue una combinación de factores. Por un lado, la intensidad de las emociones propias de una relación real, que empezaron a chocar con la estrategia calculada. Por otro lado, la presión externa de los medios y los fans, que amplificaba cada pequeño gesto y lo convertía en un drama. Y finalmente la diferencia en la forma en que cada uno manejaba el estrés y la atención. Lo que pudo haber sido un juego divertido y estratégico al principio, se convirtió en una fuente de dolor y desconfianza. Es importante recordar que todo esto se basa en rumores, especulaciones y lo que los medios turcos han publicado. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y no siempre la verdad sale a la luz tal cual. Sin embargo, estas historias nos dan una idea de la complejidad del mundo del espectáculo y de cómo las relaciones personales se ven afectadas por la fama, la atención constante y sí, a veces por juegos que se salen de control. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es la teoría de que Demet Özdemir y Can Yaman, en su momento, habrían estado involucrados en lo que se describe como un juego de celos. Este juego, al parecer, se habría iniciado como una estrategia para mantener el interés público y potenciar su química, pero con el tiempo se habría vuelto insostenible. Las especulaciones sugieren que las emociones reales, la presión mediática y las posibles diferencias en la forma de manejar esta dinámica llevaron a su ruptura. Can, con su temperamento, pudo haber sido el primero en sentirse herido por la ambigüedad, mientras que Demet pudo haber buscado una mayor estabilidad. El juego de celos se habría roto cuando las líneas entre lo actuado y lo real se difuminaron, y la herramienta que antes generaba atención, terminó por crear desconfianza y desgaste. Ha sido un tema fascinante para analizar, ¿verdad? Espero que les haya parecido interesante este viaje por las supuestas dinámicas detrás de una de las parejas más comentadas. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que este juego de celos fue real? ¿Piensan que fue una estrategia o simplemente las emociones fluyendo? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo más contenido como este, por
Favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos temas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos. Chao.